Este personaje, Andrés Gómez Gordo, es importante. Y entonces le pide el fiscal, le pide que hable sobre Andrés Gómez Gordo. ¿Quién es Andy? Le pregunta porque le llamaban Andy. Y entonces dice Gonzalo Fraga, pues Andy es conocido como Andy Cosp o Andrés Cosp. Dice, porque claro, era conocido así porque Andrés Gómez Gordo, que era comisario en la policía, solicita una excedencia para pasar a trabajar con María Dolores de Cospedal, que es presidenta de la Junta de Castilla y La Mancha en aquellos años, y solicita esa licencia, se va a trabajar con ella, luego vuelve a la Kitchen. Ernesto, y has seguido el juicio de la Kitchen. Hoy, algo que tú has dicho es muy importante, me decías, ojo, un investigador, el principal, podría decirse, ha comparecido y ha dicho que el asturiano era Mariano Rajoy, con todo lo que esto supone, y ahora me lo vas a explicar, y nos lo explicas, porque este inspector policial decía esto. Vamos a ver lo que ha dicho, muy importante. La persona a la que denominan el asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces. Conversación que graba el señor Villarrejo con Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. Y llega un momento que él le explica literalmente que asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. Ernesto, y estamos en el juicio en el cual se está investigando esa trama policial para ocultar la corrupción que afectaba al Partido Popular. Esta declaración, ¿por qué es importante? Este relato que ha hecho este inspector policial. Bueno, hay un vídeo que os he mandado, pero veo que no lo vais a poner. Voy a tener que explicarlo directamente porque me parece todavía más importante que este. Vamos a ver, Gonzalo Fraga es quien ha prestado declaración hoy durante un largo rato. Gonzalo Fraga no es uno de los investigadores, es el investigador, es el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. En otros términos, es la unidad que ha trabajado sobre todos los indicios en el caso Tándem, no solamente en Kitchen, en Tándem, y también en la pieza Kitchen, que es la pieza 7, que investiga cómo el Partido Popular convierte a la policía en un instrumento suyo para destruir pruebas en poder de Luis Bárcena, que estaba en prisión en aquellos meses, 2013. Lo que Gonzalo Fraga hace es una radiografía espectacular, pero sobre todo de hechos profundamente documentados, pruebas, indicios, documentos escritos, audios. Todo esto es lo que hace hoy Gonzalo Fraga. Y dice una cosa muy importante. Al comienzo, cuando se le pide que describa los apodos de la banda que es la Kitchen, de la banda de Fernández Díaz, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo. Este personaje, Andrés Gómez Gordo, es importante. Y entonces le pide el fiscal, le pide que hable sobre Andrés Gómez Gordo. ¿Quién es Andy? Le pregunta porque le llamaban Andy. Y entonces dice Gonzalo Fraga, pues Andy es conocido como Andy Cosp o Andrés Cosp. Dice, porque claro, era conocido así porque Andrés Gómez Gordo, que era comisario en la policía, solicita una excedencia para pasar a trabajar con María Dolores de Cospedal, que es presidenta de la Junta de Castilla y La Mancha en aquellos años, y solicita esa licencia, se va a trabajar con ella, luego vuelve a la Kitchen. Y entonces el nombre de María Dolores de Cospedal, Jesús, que se trataba de impedir que salga en este juicio, la presidenta y el tribunal decidió que no se podían escuchar audios que este mismo inspector jefe, señor Gonzalo Fraga, ha propuesto. Esos audios no se pueden escuchar, pero sí se le puede preguntar por ellos.
Es una situación absurda. Pero fíjate, el nombre de María Dolores de Cospedal ha salido nada más empezar la declaración de González Fraga. Ernesto Ekaizer, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Y vean Adiós. Lo siguiente porque hay más audios. Ojo, porque estamos en un punto en el cual, claro, decía ese inspector policial, el Barbas es el asturiano. Claro, vamos a ver cómo el inspector Morocho ya apuntó a Mariano Rajoy en una línea muy determinada, que era decir, me dijeron que borrara el nombre de Rajoy de mi informe. Y era el inspector policial que estaba desde la UDEF investigando esto, decía Morocho. A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. Bueno, y con estos mimbres pregunto, Javier Aroca, pregunto, Fernando Garea, periodista, ¿qué os parece el hecho de que se diga en esa declaración por parte del inspector, no, Rajoy estaría al corriente, se hablaba de él como el asturiano, los policías que estaban investigando, Morocho dice que me dijeron que quitara el nombre? ¿Y esto por qué? Porque luego los audios al respecto están siendo eliminados, ¿no? Bueno, Y luego Rajoy está como testigo, no como acusado. Esto es lo que reafirma una cierta frustración social sobre el devenir de la justicia en España. Durante estos años, más de una década, ¿no?, en donde hemos llegado a donde estamos llegando, con un caso absolutamente amputado, que amputó en su momento García Castellón, y que sin embargo esto es como cuando la humedad siempre sale otra vez a flote, por mucho que la seque, sale otra vez, y además sale normalmente con mojo. En este caso está saliendo con mojo, ¿no?, porque sale un tal asturiano, sale el Barbas, sale Dolores de Cospedal, y toda esta gente, sobre todo el asturiano y el Barbas, resulta que es M. Rajoy, aunque todavía no sabemos quién es M. Rajoy. Claro, este señor ha sido presidente del gobierno. Y todavía hay alguien que se rasga la vestidura de por qué tuvo que salir en virtud de una moción de censura. Porque no estamos hablando de un caso normal de corrupción, estamos hablando de un caso de corrupción institucional para cubrir otro caso gravísimo de corrupción. Es decir, esto es corrupción sobre corrupción y sobre corrupción una. Pero bueno, parece que todo el mundo nos damos cuenta, menos sus señorías, con la abrumadora cascada de testimonio que está viendo en el juicio. Llegar a una situación en donde haya gente que se pueda ir abiertamente de rositas es un golpe durísimo para la justicia en España y es un golpe durísimo para la democracia. Fernando Garea. Yo creo que es muy difícil de entender que no fueran investigados ni Dolores de Cospedal ni Mariano Rajoy. Digo investigados porque una vez que empieza la vista oral ya es imposible meterles en el banquillo, esto hay que tenerlo claro, pero en la investigación creo que no se sostiene. Y no se sostiene no solo por las conversaciones y lo que sabemos, sino también por lo que sabemos del funcionamiento. Es decir, hay elementos circunstanciales que tenemos que tener en cuenta. Uno, Jorge Fernández Díaz era la mano derecha de Mariano Rajoy durante muchos años. Mariano Rajoy ocupó creo que 4 o 5 ministerios distintos y en los 4 o 5 ministerios su mano derecha, su secretario de Estado fue siempre Jorge Fernández Díaz. Cultura, educación, interior, etcétera, etcétera. Es decir, es la persona que estaba más próximo. Un ministro del Interior no toma estas decisiones por sí solo. Y además, otra pregunta, ¿a quién beneficia que no se investigara el caso Gürtel, que es de lo que se trataba toda la operación Kitchen? Beneficiaba a quien estaba al frente del partido físicamente en Génova, que era Dolores de Cospedal, y a quien estaba al frente de Moncloa, y por tanto al frente del Partido Popular, que era Mariano Rajoy. Luego había bastantes elementos como para investigarlos y por eso crea mucha frustración ver en dónde queda esto. Un ministro del Interior no toma este tipo de decisiones por sí solo. Es el tercer ministro del Interior que se sienta en un banquillo y yo creo que ninguno de ellos ha tomado decisiones por sí solo. Esther Palomera, buscamos claves y quiero preguntar de entrada, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pido un titular en primer lugar a Esther, se lo pido también a Alberto Fernández. La declaración de este inspector policial diciendo el asturiano era Mariano Rajoy. Aparece el nombre de Rajoy, están los audios de Cospedal, pero seguimos con un panorama en el cual Rajoy irá a declarar como testigo. No está entre los acusados. ¿Por qué? ¿Esto dice poco de la justicia o no? El proceso es así y ya está. Esther, Alberto. Esther. Bueno, a mí me parece que hay decisiones como esta que hacen que en este momento y desde hace años la credibilidad de la justicia, igual que la credibilidad de la política y de otras muchos órdenes de esta sociedad, esté bastante deteriorada. No es en absoluto explicable que Mariano Rajoy y también María Dolores de Cospedal, que hemos escuchado
desde hace ya varios años unos audios en los que ella misma reconoce estar informada puntualmente de la investigación y de las anotaciones de Bárcenas, no estén investigados o no hayan sido investigados por el juez García Castellón. Tampoco se entiende que se haya tardado 13 años en sentar en el banquillo a la cúpula de Interior, por mucho que los tiempos de la Audiencia y del Supremo sean diferentes, pero no se entiende que una justicia pueda ser justa cuando hay 13 años de por medio para investigar una de las mayores tramas de corrupción institucional que ha habido en esta democracia, después de los GAL y de otros episodios que mejor no recordar, pero sin duda este ha sido uno de los más graves. Había indicios para investigar a Mariano Rajoy porque el testimonio que había corroborado el inspector de Asuntos Internos ya lo conocíamos. Esa orden para que retirara el nombre de M. Rajoy de su informe era conocida y había sido publicada y difundida desde hace muchos años, y había otros indicios. Y además no es en absoluto creíble que el Ministerio del Interior o el ministro del Interior, habiendo sido mano derecha de Mariano Rajoy, muy mano derecha de Mariano Rajoy durante muchísimos años, no hubiese hecho partícipe al presidente del gobierno de una operación tan grave como esta. Un ministro del Interior no crea una policía al margen de la ley, que la paga con fondos reservados para destruir pruebas de la corrupción de su propio partido sin que esté al tanto la secretaria general del Partido Popular, como hemos sabido por esos audios, y el presidente de ese partido, que era Mariano O.M. Rajoy. Esther Palomera, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes, Esther. Van a ver enseguida el malestar, por cierto, del inspector de Hacienda que tiró del hilo con la familia real, lo que ha dicho sobre el rey emérito después de que el rey emérito haya dicho que nadie es profeta en su tierra. Pero, Javier, ¿querías añadir algo? Sí, porque yo creo que no son cloacas en este caso. Por supuesto que estoy con... ¿En el caso de lo de Rajoy y los yo creo que no son cloacas. Cloaca es otra cosa y el estado profundo es otra cosa, que yo afirmo que existen, tanto el estado profundo como las cloacas. Pero en este caso no son cloacas, las cloacas están bajo tierra. En todo caso serían tajeas, que están al aire libre, por eso apestan tanto. No, pero claro, es que son policías en ejercicio. Es que estamos hablando de un ministro, estamos hablando del número 2 del ministro, estamos hablando del DAO, estamos hablando de gente que pertenecían a la cúpula policial, que estaban a la luz y, por cierto, con medios de comunicación que tampoco estaban ocultos, también estaban a la luz. Por tanto, aquí no hay oscuridad, aquí hay luz. Lo que pasa es que desde determinadas instancias, incluidas algunas judiciales, se ha dado un apagón. O sea, se ha girado el pestillo para que no veamos lo que estaba ocurriendo. Pero de oculto, nada. Estaba a flor de superficie.